pasar. Muchas veces nos hacen perder lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque vemos esas cosas aparentes y por causa de esas cosas aparentes no vemos la verdad que hay escondida a través de esas cosas. Vemos solamente la exterioridad, la apariencia de las cosas. Os digo para que en el día de hoy seamos como Isaías, que en su época entendió el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios me da a mi vida? ¿Por qué Dios me llama a mí con ese propósito? Muchas veces, por causa de esas exterioridades, por causa de los problemas, de las dificultades, perdemos ese pacto de Dios. Perdemos lo que vimos la primera vez. Cuando Dios nos llama, absolutamente nos da un pacto. Nos da una visión y nos da un objetivo. Nos da algo para devocionar nuestras vidas completamente. Ahora, por causa de las situaciones, de mi propia debilidad, de mi incompetencia, de mi inseguridad, nos pasa como le pasó a Isaías. Señor, quítame la vida porque ya no queda nadie, ya no hay nada que hacer, soy el último tonto aquí que ya no tengo nada que hacer y no pasa nada. Pero Dios ni siquiera había comenzado. Ahora, hay algo bueno en ese momento de lo que hizo Isaías. Reconoció que él no lo podía hacer. Y en el momento que yo reconozco que no lo puedo hacer, es cuando de verdad puedo postrarme de verdad ante Dios. Puedo recordar lo que en un principio Dios me dijo, lo que en un principio me ordenó y me dio como promesa. Os bendigo para que sea un día, una semana importante, entendiendo la importancia del Evangelio y la importancia de nuestras vidas, que podamos restaurar esa promesa que Dios nos da. Que podamos, tomando la palabra de Dios, como hizo Isaías, en medio de dificultades, enfrentándose a la muerte. Este pasaje que vemos ahora, podemos ver que Dios le dio la palabra a Isaías en un tiempo que estaba enfrentándose a la muerte. ¿Y qué promesa le dio? Hemos visto en el último pasaje, en el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Que Dios está junto con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las mayores dificultades, de las mayores crisis, de los mayores problemas, Dios trae una esperanza para la siguiente generación. Entonces no importa que estemos enfrentándonos a dificultades, a problemas, a preocupaciones, a incompetencia, a inseguridad, Dios nos está dando la palabra. Dios ha enviado a Jesucristo ya. Y Isaías solamente escuchó la promesa, no vio la venida de Jesucristo. Nosotros tampoco hemos visto la venida de Jesucristo en persona, pero conocemos la promesa, el cumplimiento de la promesa y las obras que vienen después de esa promesa. Amén. Tenemos mayor bendición que estos héroes de la fe y estas personas de la historia, de la Biblia, que nos hablan de esa promesa. Entonces les bendigo para que sea un tiempo que podamos, tomando esta palabra en esta semana, en el día de hoy, a través del libro de Isaías, que podamos ver la corriente de la palabra a través del Antiguo Testamento. Solo hay una corriente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hay una corriente. Hay un punto central, un punto esencial. ¿Qué es eso? Es Jesucristo. No es solamente el pacto, sino podemos ver que es el cumplimiento de ese pacto. Entonces les bendigo para que, viendo esas evidencias, esas respuestas, podamos orar correctamente, con fe, con seguridad. Yo no puedo hacerlo, pero Dios, tú que has dado la promesa, tú que eres el Dios de la palabra, y esa palabra es viva y es eficaz, pido que se cumpla en mi vida esta semana, que se cumpla en mi familia, en mi estudio, en mi trabajo, en mi negocio, en nuestros países, que están desolados y destruidos por causa de perder este pacto del Evangelio. Y que, porque nuestras vidas reciban ese poder de Emmanuel, otras personas llegan a ser salvadas. Podemos conquistar nuestros campos y el lugar donde Dios nos ha puesto absolutamente. Que no nos dejemos ya más ser engañados, como también lo fue Isaías. Ay, la autocompasión. Esa es un arma muy grave que utiliza Satanás para derrumbarnos. La autocompasión. Es que soy el único. Es que nada más que a mí. En mi familia el único que le pasa esto soy yo. Y al único tonto de mi barrio soy yo que le pasa esto. Y siempre viene con esas cosas. Que sea el día que podamos no solamente apartar ni quitar, sino destrozar completamente, erradicar completamente toda la incredulidad. Que sea el día que busquemos correctamente la esencia pura del Evangelio. Que busquemos el pacto absoluto que Dios nos ha dado ya dentro de Jesucristo. Que enviaría a Jesucristo. Y es Emmanuel que ya está con nosotros. Ya hemos recibido la salvación. No hemos de recibir nada más. Solo tenemos que restaurar la esencia pura del Evangelio. Y les bendigo para que esta semana podamos ver, como dice la palabra de Dios, a través del libro de Isaías. Isaías, el pasaje que podemos ver, dice que Dios es salvación. Es el significado de este libro de Isaías, del nombre de Isaías. Que podamos disfrutar de que Dios ya es nuestra salvación. Ya hemos recibido la salvación. Y que en medio de la mayor desesperanza, del mayor fracaso, del mayor temor, Dios trae salvación.
Y Dios seguirá trayendo salvación. Amén. Que podamos confesar diariamente lo que dice la palabra de Dios, ebenecer. Cuando el pueblo salía, decía, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Que podamos día a día ser agradecidos por la salvación que Dios ya ha traído. Y agradecidos por la que ya va a traer, a través de nuestras vidas y de nuestras especialidades que Dios nos ha dado. Podemos ver la palabra de Dios. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías es la palabra de Dios que Dios da a Isaías por causa de la incredulidad, de la idolatría y de la separación que el hombre tenía con Dios. Y es las órdenes que Dios le da por esa inmoralidad espiritual que tenía el ser humano. Y habían caído en idolatría. Pero no solamente les da reprimendas como hacemos los seres humanos, o no solamente da una corrección, sino da ese juicio por causa de esa inmoralidad y esa idolatría. Pero sin embargo, los otros 27 capítulos podemos ver cómo la palabra de Dios trae esperanza. O sea, el pueblo de Dios está aquí, 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 aquí. Y no solamente lo deja ahí, sino antes de que pase esa situación, Dios ya promete una esperanza anteriormente. Entonces les bendigo para que vean sus vidas. ¿Hasta dónde han llegado nuestras vidas ahora? Por causa de la inseguridad, por causa de nuestras propias heridas, por causa de nuestros propios problemas. Venidos ¿por qué? Por la separación de Dios, por ese problema eterno, por ese problema que tiene mucho tiempo en nuestros países, de idolatría, por esa maldición generacional que ha venido hasta ahora. Que podamos ver que como la palabra de Dios a través del libro de Isaías nos da esperanza. Que podamos analizar correctamente dónde estoy yo ahora, por qué he llegado a la situación en la que estoy yo ahora. Y podamos ver que dentro de eso aún Dios tiene su misericordia. Y con esa misericordia nos da una nueva esperanza, nos da un nuevo pacto, nos da una nueva fe mediante Jesucristo, que es Emmanuel en nosotros, para poder restaurar eso correctamente. Les digo para que podamos en esta semana absolutamente restaurar ese pacto que está dentro de Jesucristo. Pero si nadie dice amén, nadie va a recibir la respuesta. Yo veo que nadie, que ya todos han recibido todas las respuestas, por eso no les hace falta recibir nada más ya. Amén. Pero aún así, el día a día es una batalla espiritual. El día a día hay oposición. El día a día vienen ataques del diablo. Por eso tenemos que tomar otra vez el pacto de Dios. Tenemos que volver a restaurar ese pacto que Dios nos da eternamente. Y ese pacto es que Dios ya está conmigo. Y como alabamos antes, es nuestro refugio, nuestro dulce refugio. En la tormenta, en la tempestad, en la inseguridad. Y es la palabra de Dios dice claramente que el Espíritu Santo de Dios nos va a hacer entender y conocer y nos va a hacer recordar todas las cosas que Dios nos ha dicho. Vemos la palabra de Dios en Isaías, que Dios ha prometido esa nueva esperanza. Por eso Dios, mediante la promesa de Emmanuel, que está junto con nosotros, está con su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, nos hace recordar, entender y nos guía mediante su palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que con la palabra de Dios esta semana podamos ver cómo Dios alumbra ese camino oscuro. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cuándo hacerlo, no sé por qué hacerlo. Por eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito disfrutar de Emmanuel, de que Dios ya está conmigo. Y no es qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer o cuándo tengo que hacer, sino Dios lo va a hacer. En el momento, de la manera y con el objetivo absoluto que Dios tiene para mi vida. Les bendigo para que restaurando esa esencia, ese poder del Evangelio, podamos, como Isaías en el día de hoy, ver lo primero que tenemos que ver. Ahora, ¿qué es lo primero que vio Isaías dentro de esto? Yendo un poquito hacia atrás, en Isaías capítulo 6, podemos ver cómo el rey Uzías dice que había muerto, pero podemos ver que Dios le da palabra a Isaías en ese tiempo. Y si podemos ver el capítulo 6, por tiempo no lo vemos, pero si luego en casa lo podemos ver cómo viene destrucción, viene maldición, viene lo peor de todo. Y aún así, dice que Dios iba a destruir todo completamente. Y dice, aunque quede la 10ª parte, también será destruida. ¿Por qué? Por causa de la maldad, por causa de la iniquidad del pueblo de Dios, por causa de la separación de ese pecado. Y Dios dijo que iba a destruir todo completamente. Dijo, aunque quedara la 10ª parte, será arrancada, será destruida completamente. Pero ¿qué Dios le hizo ver, en primer lugar, a Isaías aquí? Isaías 6:13 dice, y si quedare aún la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué quiere decir? El remanente. Aunque todo se deshaga, aunque ese árbol se corte, aunque se queme, la raíz hay de ese árbol. Y si queda esa raíz, va a volver a brotar un nuevo retoño, el remanente. En esta época que parece que nuestros países han perdido la economía,
han perdido la política, han perdido la educación y han perdido todo, Dios nos está preparando a nosotros como remanentes. Dios nos ha dado ya a nosotros la bendición de Emmanuel en el medio de las dificultades, que hay muerte, que hay destrucción, que hay corrupción, que hay inseguridades, que hay de todo. Pero Dios nos promete, como en Isaías 6:13, como le prometió a Isaías, que tenemos que ver lo primero que hay que ver, que es que Dios nos está preparando en este tiempo. Es que no tengo respuestas, es que no tengo evidencias, es que no experimento esto. Es el tiempo de enraizar el poder del Evangelio. No tenemos que desear experimentar nada más. Lo único que tenemos que experimentar es el agradecimiento por la salvación que ya hemos recibido. Eso es lo que tenemos que experimentar. Falsamente hemos aprendido muchas veces que tenemos que experimentar, que recibir, que tener, que adquirir. No. Dentro de Cristo está todo. ¿Y ese secreto de Cristo qué es? Emmanuel, que está junto conmigo. Por eso, si yo soy, como Dios nos ha llamado a ser remanentes, Dios nos ha dado ese poder completamente en Jesucristo. Que todo, absolutamente todo, y la palabra todo es absoluta, no queda nada aparte. Por eso Dios ya lo ha preparado todo para nuestras vidas. Es un tiempo que se ven dificultades, que se ven problemas, como Isaías capítulo 6. Que hay muerte, destrucción, hay odio y no queda nada. No queda nada, decimos. Yo pienso muchas veces en mi país, en los países hispanohablantes, y digo, si sigue así, la gente ya va a desaparecer el país, humanamente hablando. Solo queda que desaparezca el país, ya peor que lo que han hecho ya todos los que han hecho, yo creo que peor no lo puede hacer nadie, por muy mal que lo intente hacer. Pero eso es la carnalidad, esa es la humanidad. Pero por otra parte, viene la esperanza que Dios da. Es decir, si hemos llegado a ese punto, quiere decir que ya no hay nada más. Todo lo que tenía que pasar ya está pasando. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros? Restaurar el poder del Evangelio. No es tener desesperanza por la situación real que hay en el mundo. Es ver la situación espiritual que hay detrás de eso. Y al ver eso, tenemos que de verdad restaurar ese poder espiritual. Y con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, levantarnos donde estamos nosotros. Y como dice la palabra de Dios, ese tronco, esa simiente santa, se levantará. Y eso es lo que va a conquistar el campo. Ahora, depende de lo que yo haga. Depende de la decisión que tome en el día de hoy. Es muy importante. Parece que pasa un día, bueno, si pasan 2 días más, 2 años más, 1 año más, me vuelvo a mi país. ¿Quién me garantiza que yo en 10 años, 5 años, 7 o los que sean, como yo tengo calculado en mi vida, voy a regresar donde yo pienso que quiero regresar? ¿Tenemos una garantía absoluta de que vamos a hacerlo? Por eso es importante tomar la palabra de Dios, para que Dios nos guíe. Y aunque tengamos la garantía de que vayamos a llegar, que lleguemos por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente, en la palabra podemos ver, en el día de hoy, hemos visto en el primer y segundo culto, Isaac y Jacob. Jacob recibió muchos bienes, ganó muchas cosas, ganó mucho dinero, tuvo de todo. Pero era por yo. Yo lo he hecho, yo lo he adquirido, yo lo tengo. Como dice el ego, el orgullo, la necesidad de reconocimiento. Entonces, eso quiere decir que aún no he muerto dentro de Cristo. Que Cristo no vive completamente dentro de mí. Necesitamos recibir bendiciones, claro que sí. Pero esas bendiciones, como Dios le dio a Isaac cuando cultivó, le dio 100 veces más. ¿Pero para qué? Para que hiciera el evangelismo y las misiones que Dios le había dado a hacer. El problema es que la gente, Señor, si me bendices 100 veces más, y ponemos muletillas, y ponemos un pero, o un sime, o si quieres que... Eso no es una oración correcta. Necesitamos, de verdad, ver cuál es el deseo de Dios y el objetivo de Dios. Y que nuestras vidas no queden engañadas, porque los siervos de Dios también han recibido tentación y cayeron en dificultad. Entonces, eso nos tiene que hacer ver y nos tiene que enseñar a qué tenemos que restaurar. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Siempre lo que yo tengo que ver es la corriente espiritual. Tengo que ver dónde Dios me está llevando en este momento y qué es la preparación que Dios tiene para mi vida en este momento. Y que podamos ser esos discípulos, como Isaías, que dice que estuvo delante de Dios, se postró delante de Dios. En el momento de mayor desesperación es cuando se postró delante de Dios. Y qué casualidad, aunque no hay casualidad, que nos parecemos tanto a estas personas en la Biblia. No lo hacemos cuando tenemos la respuesta, ni cuando todo está bien. Esperamos al último segundo a que ya no podemos nada más. Probamos todo lo que podemos probar. El misticismo, el humanismo, el esto, el otro, el aquello, y el más allá. Y después de que probemos todo, estamos hechos polvo, que ya no queda nada, como dice Isaías 6:12, cuando está todo destrozado y cuando hemos metido la pata hasta el fondo, ahí es cuando clamamos al Señor. Pero aún así no es tarde. No es la manera correcta, pero aún así tampoco es tarde. Entonces, que podamos aprender, contra más pasa el tiempo, con el entrenamiento y la palabra, podamos aprender a hacerlo lo más pronto posible. Que
podamos postrarnos como lo hizo Isaías, y que podamos ver ese poder espiritual que él vio, que podamos ver la promesa que Dios nos da. Y esa promesa que Dios nos ha dado ya, que podamos restaurarla correctamente, y como el versículo 8 del capítulo 6 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. En esta época, y en todas las épocas, Dios prepara discípulos del evangelismo. Y Dios nos ha preparado aquí a nosotros en esta época. Ahora, tenemos que tener la determinación, la seguridad y la firmeza como tuvo Isaías. Señor, tú me has traído aquí, en este año 2016, aquí a Corea. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Señor, hazme a mí ser esa persona que pueda cambiar mi país. Hazme a mí ser esa persona que pueda cambiar mi familia. Hazme a mí ser esa persona que pueda cambiar la educación de mi país. Que pueda cambiar la política de mi país. Que yo pueda cambiar la economía de mi país. Pero no yo, el poder de Dios, a través de Manuel que está junto conmigo. Que yo pueda ser esa persona que Dios me pueda enviar. Digo para que esta semana podamos restaurar ese pacto. Y en medio de la crisis, de la dificultad, no nos quedemos con esa dificultad, sino restauremos el pacto de Dios. Envíame a mí. Porque Dios nos ha prometido ya, nos ha dado esa esperanza y nos ha dado esa promesa de que nos va a dar el poder para ser testigos hasta el fin de la tierra. Con esa promesa, con ese pacto, que podamos decir, heme aquí. No tengo nada, pero lo tengo todo dentro de Cristo. Pues con ese poder de Cristo, envíame para hacer lo que tú deseas hacer, donde tú deseas hacer. Que sea el mejor momento para que restauremos ese pacto de Dios y podamos experimentar las respuestas que Dios nos da. En segundo lugar, ¿qué es lo que hizo Isaías? Él vio un misterio, vio un secreto muy importante. Hemos leído hoy, en Isaías 7:14, lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Promete que Dios mismo dará una señal. Y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Profetizó que una virgen, una mujer virgen, daría a luz un hijo. ¿Qué quiere decir? Que era el cumplimiento de la palabra. No puede nacer de hombre por causa del pecado original, por la maldición generacional. Por eso Dios mismo, mediante su Espíritu Santo, visitó a María y dice que le hizo concebir un hijo. Humanamente es imposible. ¿Cómo puede ser que una persona pueda concebir un hijo sin tener una relación? Y las que son mamás lo podrán saber. Es imposible humanamente. Pero por eso mismo, para revelar y para demostrar que no es el poder humano, que es imposible con el poder humano, Dios mismo fue el que lo hizo. Y podemos ver que Dios utilizó una mujer virgen. ¿Por qué? Porque es la descendencia de la mujer. Lo que promete, ¿dónde? En Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ese es el cumplimiento. Isaías 7:14 es el cumplimiento de ese pacto, esa promesa que Dios da en Génesis 3:15. Que podamos ver como Isaías vio ese pacto, esa promesa que Dios nos dio, que es Cristo, que es el Mesías, fue profetizado y fue cumplido en este pacto de Isaías 7:14. Que en nuestras vidas esta semana podamos experimentar, es el poder de Jesucristo. Es Emmanuel que está en mi vida. Es ese pacto de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz una única vez y para siempre para quebrantar el poder de Satanás. Las maldiciones, los desastres y la oscuridad. Y es ese camino que nos abre el camino para entrar delante de la presencia de Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la palabra que dijo Jesucristo. Muchas personas en el mundo son de mucho renombre. Sí, tienen mucha preparación, por supuesto. Pero nadie en esta tierra vino ni de una mujer virgen, ni se mostró como el propio camino. Todas las religiones tienen sus propias ideologías, su teología y sus buenas obras, sí. Pero la diferencia es que las religiones que hay ahí, ninguno de los líderes primeros se autonombró el líder él, o se autonombró él el camino. Cuando esa persona murió, sus seguidores lo nombraron como ese camino y lo tomaron como un propio Dios. Pero podemos ver que esto es diferente. Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para cumplir esa promesa que anteriormente había profetizado. Y podemos ver la evidencia. Entonces, que podamos experimentar en nuestras vidas ese pacto de Manuel. Que Dios nos ha dado ya esa promesa, ese secreto y esa bendición de que Dios está junto con nosotros, dentro de nosotros, por siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Que podamos disfrutar en esta semana de lo que vio Isaías, ese misterio de Emmanuel. Emmanuel está siempre conmigo, junto conmigo, dentro de mí, siempre.
Cuando me ven, cuando no me ven, cuando estoy a solas, cuando estamos en la iglesia, cuando me estoy peleando, cuando esté donde esté, tenemos que recordar esa promesa, que de verdad Dios está junto conmigo. Y si Dios está junto conmigo, como dice 1 Corintios 3:16, la palabra de Dios dice claramente, ¿no sabéis que sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? Que en todo lo que hagamos podamos recordar quién somos. Que no es porque yo lo haga, sino que el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Y eso es lo que me va a guiar. Ahora, ¿puedo recibir la guía del Espíritu Santo o no puedo recibirla? Eso depende de mí. Depende de la espiritualidad, de ese momento de espiritualidad que yo tenga. Depende de cómo yo tome la palabra y cómo ore delante de Dios. Que podamos, tomando la palabra, eficazmente, ver cómo Dios, que es el que nos da la palabra, Él mismo la cumple. En nuestras vidas, en nuestros campos, en nuestros estudios, en nuestros trabajos. Y en tercer lugar, podemos ver cómo Isaías vio como las cosas que se levantaban en esos lugares abandonados, ese lugar desolado, ese lugar que estaba abandonado completamente, y vio lo que quedaría completamente, lo que permanecerá. Como dice Isaías 6:13, hemos visto antes, y si quedare aún la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué son? Los remanentes. En esta época Dios nos ha llamado y ha llamado a personas como remanentes en nuestras épocas, en nuestra época, en nuestra familia, en nuestros amigos y en los lugares que Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para parar los desastres de esta época. Entonces, que seamos capaces de completamente ver esa realidad espiritual. Que lo que pasa, el problema que tengo con mis compañeros, con mi familia, con mi trabajo, con lo que tengo, no es un problema físico, no es un problema carnal, es un problema espiritual. Entonces, que seamos capaces de ver que en medio de esa destrucción, en medio de esa crisis y de ese problema, Dios me ha puesto ¿a quién? A mí. Dios me ha puesto a mí como ¿qué? Como ese remanente. El remanente es decir, que permanece, pase lo que pase. No importa lo que pase o lo que pasará en el futuro. Dios nos va a hacer permanecer. ¿Por qué? Por el pacto de Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpla su plan, su voluntad, su objetivo y esa misión que Dios nos ha dado. Entonces, que no seamos engañados jamás. De verdad, desde hoy, tomemos el pacto. Señor, yo no puedo hacerlo, pero tú que decides enviarme aquí. Señor, tú me has enviado a este lugar. Yo no he pedido que tú me envíes aquí, pero tú me has enviado. Entonces, tú que me has enviado, cumple tu plan. Tú que me has enviado, cumple tu promesa. Tú que me has enviado, dame las fuerzas para poder hacer lo que tú me has prometido que vas a hacer. Tú que me has enviado, dame la economía, dame la sabiduría para estudiar, dame las bendiciones de los encuentros con las personas que tengo en la iglesia y en los diferentes lugares en el campo, para levantarme como la mejor persona en la élite espiritual y en la élite de mis talentos y mis habilidades. Y que me levante correctamente donde tú has prometido que me vas a levantar. Que nos dejemos guiar completamente por Dios. Que de verdad, hay momentos que tenemos dificultad. Yo me acuerdo también cuando vine al principio, pues ni sabía coreano, ni tenía muchos amigos, aunque tenía muchos conocidos. No es lo mismo tener muchos amigos que tener conocidos. Y al principio es difícil, sin saber el idioma, sin conocer la cultura, sin gustarte la comida, sin gustarte dormir en el suelo, sin gustarte muchas cosas que hay aquí en el país. Y es difícil. Y en un principio yo me acuerdo, aún en la casa de misión cuando estaba, que muchas veces yo me paraba a pensar y decir, de tantos que hay, ¿por qué tengo que ser yo el que venga aquí? De tanta gente que hay muchos latinos, muchos hispanos, muchos españoles, muchos de todo. ¿Y por qué tengo que ser yo el que esté aquí? En ese tiempo estaba solo, aunque también estaba el Pastor Juan, estaba Cristian, y habían en diferentes lugares otras personas, pero estaba solo. Y a veces me sentía solo. Y yo en un momento estaba pues frustrado, agobiado, porque no, el idioma era muy difícil, la cultura más aún, y sentía congoja y decir, bueno, ¿qué necesidad tengo de estar yo aquí, sufriendo, sin dinero, estudiando y trabajando a veces, dando clases de español y haciendo esto y haciendo lo otro, para sobrevivir? A veces no tenía ni para el transporte, tenía que ir andando o a la iglesia o a la escuela muchas veces. Y un día de verdad me puse delante de Dios a orar. Un poco molesto. Era una postura incorrecta, pero me puse un poco molesto. Decir, bueno, yo no quiero estar aquí. No es que yo quiera estar aquí. En un principio quería estar, pero ya me he dado cuenta que no quiero estar. En un principio muy emocionado, muy bonito, todo, conferencias, retiros, todo. Pero cuando te quedas solo de verdad. Y tal cual la palabra, solo. Sin nada.
Y ahí me puse a hablar, ¿verdad?, con goja delante de Dios. Y le dije, bueno, si tú eres el que me has enviado aquí de verdad, tú te tienes que responsabilizar de todo. Yo no voy a preocuparme ni por el dinero, ni por la comida, ni por el estudio, porque por más que me preocupe, no puedo hacerlo. Ya lo he probado y no puedo. Para mí es imposible. Y oré de verdad, Dios, si tú eres el que me envías, tienes un plan absoluto aquí, dame la fuerza, dame las respuestas, dame los encuentros y dame lo necesario para que yo esté en el lugar que tú deseas. Si no, mira, no tengo problema, si no tengo dinero para pagar la universidad y no tengo dinero, me voy a mi país y ya está. Así le dije a Dios. Y no quiere decir que porque yo orara así vienen las respuestas, sino que entendí por qué Dios me había traído aquí. En la oración y tomando la palabra y entrenando, y a través del mensaje del púlpito puedo entender. El problema que tienes ahora no es un problema, es una preparación para ti. El problema que tienes ahora no es una dificultad solamente porque sí, sino es para prepararte para que este mensaje, el cual no está en España ni está en los países hispanos, puedas prepararte para poder llevarlo a otras muchas personas. Y pueda ser un medio para ayudar, mediante ahora pues, la interpretación y otras cosas, a muchas personas a escuchar este mensaje. Y en ese momento Dios me lo hizo entender, que no lo entendía antes. Entonces, que podamos en ese tiempo de agobio, de frustración, de desesperanza, no frustrarnos, no agobiarnos, sino tomar el pacto de Dios. Dios, yo he pedido que tú me envíes a mí, y tú me has enviado. O a lo mejor no he pedido que me envíe y me ha enviado. ¿Y pensamos que eso se le escapa a Dios? Si Dios me ha enviado sin yo pedírselo, ¿eso se le escapa a Dios o no? No se le escapa a Dios. Nos ha enviado con un plan, aunque yo no lo sepa. Que podamos orar para ver cuál es el plan de Dios. Que podamos orar completamente para restaurar cuál es la promesa que Dios nos da dentro de eso. Que podamos, de verdad, grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque mediante el grabar la palabra de Dios podemos recibir la sanidad de nuestro espíritu, alma, mente, cuerpo, economía, relaciones y todas las áreas de nuestras vidas. Que de verdad sea un tiempo para que enraicemos profundamente la palabra de Dios. No queda otra cosa, es la palabra de Dios. Eso es lo único que va a traer sanidad a mi vida, espiritual, personal, emocional y en todas las áreas de mi vida. Que sea el mejor tiempo para tomar esa palabra firme de Dios. Que sea el mejor tiempo para profundizar la palabra de Dios. Y como vemos la palabra, cuando eso profundiza, cuando eso enraiza, aunque vengan problemas y dificultades, aunque todo sea aparentemente exterminado, la raíz queda. Entonces va a poder venir esa respuesta. Y no solamente en la palabra. Al tomar la palabra de Dios correctamente tenemos que enraizar en la oración. Y la oración, la palabra de Dios claramente nos dice, en Mateo 6:33, buscad que el reino de Dios y su justicia. Que la oración podamos tomarla, o los títulos de oración, mejor dicho, podamos tomarlos de la palabra de Dios. No sea, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, te pido, Señor, hazme y Señor, dame. Sino, como dice la palabra, conforme a tu voluntad sea hecho. Que podamos de verdad buscar el reino de Dios y su justicia en todo momento, para que esa oración, esa naturaleza de la oración, se cree en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos escuchar la voz de Dios también. Con su palabra y los títulos de oración que Dios nos da mediante la palabra, podemos recibir la guía completamente de Dios. Y por último, que podamos tener la naturaleza de ser unos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lugar que yo estoy, yo soy la luz. La palabra de Dios, Isaías 60, dice, levántate y resplandece, porque ya ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Como José, que podamos disfrutar en nuestras vidas, que aunque estemos en una pequeña prisión, en un sotanito, o que estemos en algún sitio que parece que estemos escondidos, no es así. Jehová Dios está junto con nosotros. Y Él nos hace prosperar en todo por causa del Evangelio. Por esa promesa que Dios nos ha dado. Que podamos ser como José. Ese es el mejor evangelismo que hay. Sin hablar, sin hacer nada. Con nuestro propio carácter, nuestras propias palabras, nuestras reacciones. Que eso sea nuestro evangelismo. Por supuesto que si hay oportunidad de vernos con alguna persona que no tiene el Evangelio y podemos predicarle, por supuesto que hay que hacerlo. Pero sin ni siquiera tener necesidad de hacerlo, se puede evangelizar. Que nuestra vida misma enraíce en el evangelismo. Que nuestro objetivo de nuestras vidas, el estudio, el trabajo, o lo que esté haciendo yo ahora, el matrimonio que tenga, la familia que tengamos, que no sea por mi causa, por saciarme a mí mismo, sino sea por el evangelismo. Para salvar mi nación, para salvar mi generación, para salvar esta época y para parar los desastres que están levantándose en esta época. Que seamos conscientes de esa realidad espiritual y viendo el poder que Dios ya nos ha dado dentro de Jesucristo, con esa promesa de Manuel, podamos durante esta semana restaurar el poder espiritual. Restaurar correctamente la palabra, la oración, y como fruto de eso, que Dios nos dé las evidencias en el campo, en el evangelismo, en nuestra familia, en nuestro estudio y en los lugares que Dios nos ha puesto.
Oremos. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias porque desde antes de la fundación del mundo nos diste esta promesa, nos diste esa bendición de Jesucristo. Y como ese cumplimiento de la promesa podemos ver, como en tu palabra en el día de hoy, esa promesa que diste, que esa virgen concebiría y daría a luz un hijo, y sería llamado su nombre Manuel. Que pueda ser un tiempo en el cual podamos, Señor, venir delante de ti para postrarnos, humillarnos delante de tu presencia, y podamos decir, como Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, a donde tú de verdad desees, Señor. Que podamos ver lo que es necesario que veamos, Señor. Que podamos ver esa gloria resplandeciente de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Que podamos ver ese misterio, ese secreto del Evangelio, como vio Isaías, Señor. Que podamos ver esa promesa cumplida en nuestras vidas a través de ella, Padre. Y que podamos ver, Señor, en este tiempo de desastres, de maldiciones, de desolación, que tú tienes la esperanza mediante los remanentes, Señor. Que podamos ser esos remanentes y podamos ser esos que levanten a esos remanentes, los cuales van a salvar esta generación, esta época, para que en esta época, Señor, estos remanentes y nosotros podamos juntos enraizar profundamente en la palabra, para que esa palabra nos traiga sanidad en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Y que mediante esa palabra, Señor, podamos tomar los títulos de oración que tú deseas, los cuales no tienen más remedio que ser respondidos. Y de esa manera no tengamos más remedio que ser las personas que en el día a día, en todo lo que hagamos, sea de acción, sea de palabra, sea de hecho, podamos evangelizar dentro de nuestros campos, teniendo la naturaleza de ser tus hijos, Señor. Te damos gracias por todas las respuestas, las evidencias, por tu protección, por tu cuidado, Señor, y pedimos que sigas dándonos la gracia, el poder espiritual, la revelación, para que podamos en esta semana disfrutar de la mayor bendición, que es la bendición de Manuel, Señor. Y que a través de esta bendición de Manuel, en cada lugar que vayamos, todos los desastres, las maldiciones, todo el engaño, toda la incredulidad, sea echada fuera completamente en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está junto con nosotros mediante la bendición de Manuel todos los días hasta el fin del mundo. Amén.